Cuando una persona fallece, su ausencia se siente no solo en el corazón, sino también en lo práctico. Propiedades, cuentas bancarias, herencias y otros. Y en este episodio de Saber para Despedir abordaremos la posesión efectiva, un trámite que permite a la familia asumir legalmente los bienes del fallecido. Te explicaremos qué es, cómo se hace y qué debes tener en cuenta para evitar dolores de cabeza en un momento ya difícil. Hoy nos acompaña Álvaro Césped, abogado, con quien conversaremos en detalle sobre este tema. Muy importante además. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias Guille por la invitación a compartir este espacio educativo, un poco de contención. No siempre es tan grato hablar de estos temas cuando alguien fallece, pero es algo que está ahí. A todo el mundo le toca y siento que es súper importante tener el conocimiento y los elementos necesarios para cuando llegue ese momento abordarlo de la mejor manera posible y simplificar la situación que, como tú bien dijiste, ya es difícil y triste. Claro. Bueno, este espacio también justamente es para eso, para informar a nuestra comunidad, también educarla, que sentimos que es muy importante porque también como lo planteas tú, de repente la muerte llega y nos pilla mal parados, por decir de alguna forma, y son cosas que hay que saber y también dar este conocimiento a las personas para que puedan sobrellevar el fallecimiento de un familiar de la mejor manera posible dentro de todo lo doloroso que puede llegar a ser. Pasa que cuando alguien fallece, deja este plano, digamos, su patrimonio permanece. Y la ley señala qué es lo que pasa con ese patrimonio. Y como las personas ya saben, pasa a sus herederos. Pero para poder disponer de ese patrimonio, es decir, si queremos vender, ocuparlo, repartirnos, no sucede de manera automática. Hay que hacer ciertos trámites para, ante la sociedad y ante la ley, establecer que una persona falleció, quiénes son sus herederos y cuáles son sus bienes. Entonces, para eso se utiliza la posesión efectiva, que es el tema que vamos a tratar hoy. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, y partamos con eso. ¿Qué es la posesión efectiva? La posesión efectiva es un trámite legal por el cual se establece quiénes son, por una parte, los herederos de una persona. Después vamos a hablar quiénes son los herederos de alguien, pero primero, quiénes son los herederos. Y en segundo lugar, cuáles son los bienes que esta persona poseía y que por tanto pasan a las personas que son declaradas herederos. En términos muy simples y sencillos. Entonces, cuando una persona fallece, sus herederos necesitan hacer este trámite para quedar frente a la ley como herederos y de esa manera disponer de los bienes que la persona tenía. Como tú mencionaste, pueden ser propiedades, pueden ser cuentas bancarias, pueden ser bienes muebles, un vehículo, puede ser, qué sé yo, o una herencia de otra persona anterior. Las posibilidades son infinitas. En nuestra conversación preliminar también tú planteaste las deudas. Exactamente, lo que pasa es que siempre se habla del patrimonio de una persona pensando en los bienes, en los activos, pero el patrimonio está compuesto por activos y pasivos. Por tanto, también puede ser que tú heredes solo deudas. También vamos a conversar qué se puede hacer en esos casos, pero eso es importante. Siempre se habla de los bienes que se heredan y yo prefiero ocupar la palabra patrimonio porque es más amplia. Pueden ser bienes, pueden ser deudas, puede ser un crédito, es decir, a la persona que fallece le debían dinero, por ejemplo, y yo como heredero ahora yo puedo cobrar ese crédito a la otra persona. Sea lo que sea que una persona tenga en su patrimonio, pasa a sus herederos a través de la posesión efectiva. Perfecto. Otra pregunta, Álvaro. ¿Quiénes son los encargados de hacer este trámite, la posesión efectiva? La posesión efectiva la puede hacer cualquiera de los herederos, ¿ya? A nombre de todos los demás. Siempre preguntan, llega una persona y dice, oiga, lo que pasa es que fallecieron mis papás y nosotros no queríamos hacer nada y un hermano fue y hizo la posesión efectiva por su cuenta. No es que lo haga por su cuenta, él tiene, al ser heredero, tiene el derecho a hacer este trámite. Pero no significa que si yo voy y hago la posesión efectiva, la voy a hacer solo para mí. La persona que hace la posesión efectiva la hace a nombre de todos los demás. ¿Por qué? Porque generalmente, a menos que una persona haya dejado un testamento, después vamos a tratar también eso, si no hay testamento se hace en el registro civil.
Y como el registro civil tiene en este sistema informático todos los datos acerca de si una persona es casada, si no es casada, si tiene hijos, cuántos tiene y quiénes son, cuando una persona hace la posesión efectiva en el sistema ya está súper claro quiénes son los herederos. Entonces, aunque una persona la haga y no los ponga, por ejemplo, en la resolución que concede la posesión efectiva aparecen igual las personas porque están registradas como sus parientes. Claro, ya sea la cónyuge, los hijos. Exactamente, porque ¿quiénes son los herederos de una persona? Uno siempre piensa en los hijos, en la señora o el marido, pero la ley señala órdenes sucesorios, es decir, establece quiénes son los herederos y quiénes concurren primero y qué pasa si ellos no están, quiénes vienen después. Entonces, en el primer orden sucesorio están los hijos y el cónyuge sobreviviente. Esos son, que es te diría yo, el 90% de los casos. Siempre a una persona la heredan sus hijos, los que tenga, y si es casado, ya sea su marido o su mujer, su cónyuge sobreviviente. ¿Qué pasa si es casado y no tiene hijos? Heredan el cónyuge sobreviviente y los padres de la persona que fallece, y a la medida que estén vivos. Claro. Si tiene señora hijos, los hijos. En caso de que no tenga hijos, pero sí nietos, los nietos heredan en representación de sus padres. Es decir, si una persona fallece y tenía 3 hijos, pero de esos hijos además hay uno que falleció, si esa persona que falleció tenía a su vez nietos, los hijos concurren por la parte del padre o madre fallecido y en la proporción que le correspondía a su padre. Es decir, si yo tengo 10 hijos, no es que toquen 10 partes, sino que entre esos 10 se reparte la porción del que ya no está. Exacto. En caso que una persona no esté casada y no tenga hijos, heredan sus padres. Si no están los padres, heredan sus hermanos. Si no están los hermanos, los sobrinos. Y si ya no hay sobrinos, hereda el fisco. El fisco es el último heredero. Buen punto. No está la posibilidad de que una persona fallezca y sus bienes no queden en ninguna parte. Siempre hay alguien que los va a poder reclamar. Y si nadie puede en este orden sucesorio reclamarlo, el fisco tiene derecho a reclamarlo. Ya. Así que también pasan. Alguien tiene que quedarse con las cosas. Entonces, en resumen, cualquier heredero puede iniciar el trámite. Cualquier heredero puede iniciar el trámite. Pero debe incluir a todos los involucrados. Incluso, aunque él decida no incluirlo, como ya está todo en línea, digamos, aparece la resolución señalando, sin perjuicio de los derechos de Perico, Juanito. Y este trámite se hace en el registro civil. Si es que no hay un testamento. Ya, ese es importante. Ese es el primer punto. La primera distinción que podemos hacer es entre la posesión efectiva testada o intestada, dependiendo si la persona que fallece otorgó o no testamento en vida. Vamos a hablar primero de la posesión intestada para después hablar de la testada y que es un testamento, sí, etc. Sí, está bien. No es tan común. Antiguamente las personas dejaban como un testamento y su última voluntad. Con el tiempo es cada vez menos común. No digo que no ocurra, pero la mayoría de las veces la posesión es intestada. Entonces cualquiera de los herederos se acerca al registro civil. Después de la pandemia también se puede hacer online, pero la mayoría de las personas lo hacen presencial. Y se hace a través de un formulario donde uno señala quién es la persona que fallece, adjuntando por supuesto el certificado de defunción. ¿Quiénes son sus herederos en este orden que mencionamos, ya sean los hijos, nietos, los hermanos? Y también señalar en un inventario cuáles son los bienes que esta persona dejó, porque sobre esos bienes va a recaer la posesión. Perfecto. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque una vez que la posesión efectiva se concede, que es una resolución del director del Servicio de Registro Civil Regional, en este caso, en nuestro caso de la región de Valparaíso, yo con esa resolución tengo que ir al lugar donde este bien esté y señalar, esta persona falleció, esta es la posesión efectiva, ahora ese bien pasa a mi nombre. Vamos a lo práctico. Yo tenía una casa, un auto y un dinero en el banco, por ejemplo. Una vez que sale la posesión efectiva, lo primero que tengo que verificar es si pago o no impuestos a la herencia. El impuesto a la herencia tiene un tramo exento de 600 UTM por hijo y cónyuge. A medida que me voy alejando, por ejemplo, si ya entran los hermanos o los sobrinos, se va achicando el tramo exento. Claro. Los herederos directos son 600 UTM, igual es una cantidad, por lo que no es tan común que paguen, pero si ya la herencia es bien cuantiosa, tienen que pagar un impuesto a la herencia. Con ese certificado de que tengo el impuesto pagado y la posesión efectiva, yo voy al lugar donde ese bien se encuentre. Por ejemplo, si es una propiedad, tengo que ir al conservador de bienes raíces y presentar la posesión efectiva.
Entonces, esa propiedad que está inscrita en el conservador, esa inscripción se va a cancelar, señalando que la persona falleció, y se va a generar una nueva inscripción a nombre de los herederos. Si es un vehículo, en el mismo registro civil, el padrón del vehículo va a cambiar, señalando que la persona falleció y que los herederos son los dueños del vehículo de ese momento en adelante. Y en el caso, por ejemplo, si hay algún dinero en el banco, con la posesión efectiva, voy al banco y solicito que se me entregue el dinero a los herederos. Generalmente un cheque a nombre de todos los herederos, o van a ir presencial y lo retiran y lo... Claro, aquí como experiencia siempre pasa que la familia piensa que van al banco y el banco automáticamente le va a pasar el dinero. No. Entonces no, porque nosotros siempre decimos, no, tiene que ir al banco, solicitar Exacto. el estado de saldo, y ese estado de saldo el que se incorpora también en la posesión. En la posesión efectiva. Pasa que el banco como institución no tiene cómo saber que esa persona ya no está. La única forma es que uno llegue con el certificado de defunción y con la posesión señalando los herederos somos nosotros, por tanto esos fondos nos corresponden a nosotros. Perfecto. Y así, bueno, di los 3 ejemplos más clásicos, pero si hay fondos mutuos, si hay lo que tenga, uno va a la institución correspondiente, presenta la posesión efectiva y solicita que se pase a nombre de los herederos. Perfecto. La segunda alternativa es que la persona que fallece haya dejado un testamento. Es decir, en vida haya dispuesto de sus bienes. Yo puedo disponer, en Chile no existe la libertad de testar absoluta, que uno ve en las películas, le dejo todo a mi gata o le dejo todo a un sobrino súper lejano. En Chile esa figura no existe. En Chile la libertad de testar es relativa, es decir, yo solamente puedo disponer libremente de una parte de mis bienes. La ley me obliga a dejarle a ciertas personas, que se conocen como asignatarios forzosos, que en este caso son los hijos y los de los primeros órdenes sucesorios, sí o sí tienen que recibir, sin perjuicio de que yo por testamento pueda disponer de una parte, claro, o a lo mejor de alguna cosa. Tengo una moto o un auto y se lo quiero dejar a un nieto, pero no puedo exceder más de la mitad de la herencia. Ya, como de los bienes totales. De los bienes totales, digamos. Un cuarto lo puedo disponer libremente, es decir, se lo puedo dejar al gato, sí, y el otro cuarto puede ser para mejorar alguno de los herederos forzosos. Es decir, yo quiero que este hijo toque más o qué sé yo, él se va a quedar cuidando. Las familias son una unidad muy compleja. Lo decía libremente. Si ese es el caso, una vez que esta persona fallece, la posesión efectiva no se hace en el registro civil, se hace en el juzgado civil, en el tribunal, en este caso en el juzgado de letras de la ciudad de La Ligua. ¿Por qué? Porque el juez tiene que verificar que el testamento cumple con todos los requisitos que la ley señala, porque el testamento también tiene ciertos requisitos. Entonces, por eso se hace un procedimiento de posesión efectiva, que es un procedimiento voluntario. Es voluntario porque yo no estoy demandando a nadie, no hay demandante y demandado, sino que solamente un solicitante y el tribunal que verifica que efectivamente el testamento cumpla con todos los requisitos que la ley señala, que no se haya dejado ningún heredero afuera, y varias otras posibilidades, que a lo mejor hay una persona que no se consideró, se hacen publicaciones en el diario por si alguien se opone a lo que el testamento dice, un largo etcétera. Tampoco es tan complejo, pero es un poco más largo que el que se hace en el registro civil por estas modalidades. Y en este caso, la sentencia que el juez pronuncia vendría siendo la posesión efectiva. Y una vez que yo tengo esa sentencia, lo mismo que anterior. Si hay una propiedad, voy al conservador y la inscribo. Si hay dinero en el banco, voy y retiro. Básicamente, lo posterior a la posesión, los trámites son los mismos. Voy donde estén los bienes y actualizo la información de que ahora los dueños son estas personas. Solicitar certificado de... Exactamente, para pasar a nombre de los herederos y ya después de eso poder disponer. Ya sea vender y repartir el dinero, ya sea repartirse los bienes, ahí ya cada familia tiene su... O sea, eso vendría siendo como forma. Los documentos y los pasos de la posesión efectiva, a grandes rasgos. Primero verificar si está testada o intestada, si es testada voy al tribunal, si es intestada en el registro civil. Un dato importante es que si la posesión efectiva es testada y tengo que hacer el trámite en el tribunal, tengo que contar con el patrocinio de un abogado. A diferencia de lo que ocurre en el registro civil, de que lo puede hacer la persona de manera personal. Personal, perfecto. Queda muy claro esa duda. ¿Y cuáles son los pasos generales como para poder hacer la posesión efectiva? Reunir documentos. En lo práctico, digamos. Sí, lo más práctico posible. Claro, lo primero hacer familiarmente hablando, digamos, si pensemos que hay buena comunicación y alguien dice, bueno, yo sumo los trámites por todo, averiguar y hacer un inventario de los bienes que una persona tiene. Por más mínimo que sea. Por más mínimos que sea para poder disponer de ellos.
Hay cosas que a lo mejor no, estoy pensando muebles de la casa. Se pone, cuando uno rellena la posesión efectiva, una presunción de bienes muebles, que me parece que es como el 20% de la masa total. Una silla, para no estar poniendo cosa por cosa, Claro. se pone el mobiliario del último domicilio del causante. El resto de las cosas, por ejemplo, un vehículo o dinero, hay que ponerlo sí o sí. Entonces, un primer paso sería ver efectivamente qué bienes tenía la persona. Se puede ir, por ejemplo, al banco y solicitar en el servicio al cliente, señalar que estoy iniciando el trámite de posesión efectiva y necesito un certificado de todas las cuentas o dineros que la persona tenga en esa institución. O los certificados a saldo. Exactamente. Y entonces el banco emite un certificado señalando el número de cuenta, cuánto dinero tiene a la fecha la persona que fallece. Y eso es importante porque eso se adjunta a la posesión efectiva. Porque yo no puedo llegar y poner cualquier cosa, tengo que justificar que esos bienes estoy poniendo. En el caso de que sean inmuebles, en el conservador de bienes raíces, uno averigua foja, número y año en que está inscrito la propiedad. Los registros del conservador de bienes raíces son públicos, entonces cualquier persona puede ir y por el nombre o apellido buscar, se añade a la lista. Si hay algún vehículo motorizado, que estoy dando los ejemplos más comunes, en el padrón o la patente aparece número de chasis, número de motor, porque la posesión pide una individualización del bien. No puedo poner el auto rojo tanto, no puedo. Patente, color, número de motor, chasis, año, modelo. Y se va llenando un formulario. Entonces Eso es como lo que está en el padrón. Exactamente. Entonces lo primero sería establecer cuáles son los bienes que tiene y la individualización de cada uno. Los documentos de cada... los herederos. Sí. Que uno dice, suena como evidente, pero a veces no es tan evidente, sobre todo con personas que a lo mejor tienen muchos años, que de repente hay gente que se casa de nuevo, que vuelve a tener hijos, hay hijos que en el intertanto han fallecido, entonces lo que hablábamos recién, pues heredan los nietos, entonces también hacer una pequeña lista de estos son los herederos, estas son las personas, y también los datos de cada uno. La individualización común para cualquier trámite, nombre completo, RUT, domicilio, ocupación, profesión, porque también van las personas individualizadas, con su domicilio y todo. Y va el certificado de defunción, por supuesto. Sí. Y yo creo que por ahí estaríamos. Entonces, ahora, si tengo otros bienes, te estoy inventando, qué sé yo, fondos mutuos, Bitcoin, lo que tengáis por ahí, obviamente... Los fondos de la AFP. Claro, porque hay gente que también tiene fondos, depósitos a plazo, lo que sea, el documento respectivo que acredite que ese dinero está a nombre de tal persona. Entonces se añade en la posesión y se presenta al registro civil. Claro, entonces los pasos generales, reunir los documentos, ingresar la solicitud del registro civil o el Poder Judicial en caso que sea una... En el caso que sea una posesión efectiva atestada, el juez solicita la confección de un inventario. Ya. Entonces yo tengo que presentar un escrito señalando todo, porque ya en la solicitud que presentó el abogado señalo quiénes son los herederos. En un trámite posterior se pide un inventario donde yo tengo que señalar todos los bienes que la persona tenía. Y ese inventario se ordena protocolizar en la notaría. Ya. Entonces queda ahí un registro de que tal persona falleció, se hizo en el tribunal la posesión efectiva, solicita por tal persona, y los bienes que esa persona tenía quedan anotados en la notaría y ese documento se vuelve a ingresar al tribunal. Mira, si comparáis las dos posesiones, tienen más o menos los mismos pasos similares. El tema es que una se realiza, antiguamente no había posesión efectiva en el registro civil. Todas las posesiones se hacían en el tribunal. Ya. Después con la modernización del Estado y todo, si una persona no dejó un testamento, entonces los bienes se reparten de acuerdo a lo que la ley dice, se facilitó el trámite y se hace en el registro civil. Ya, perfecto, perfecto. Y dentro de tu experiencia, o no sé, ¿cuáles pueden ser los errores más comunes que las personas pueden... Mira, el error más común o clásico es que después aparezcan bienes que la gente no sabía. Te estoy inventando. Una persona vendió un auto así como de palabra, pasó las llaves, nunca lo formalizó. Nunca hizo la transferencia. Legalmente ese bien sigue estando en el patrimonio del fallecido. Y después la gente llega, oiga, mi papá vendió este auto, pero nunca se hizo la transferencia, está a nombre de él. En ese caso se hace una ampliación de la posesión efectiva. Eso igual es importante señalarlo. Si a mí se me olvida poner un bien o algo, no pasa nada. Después tengo que llenar un segundo formulario, o en el caso del tribunal, hacer una presentación solicitando que la posesión efectiva se amplíe. Ya. Esto es bastante común porque no todos los herederos tienen tan claro cuáles son los bienes que tiene una persona y a veces uno se topa con sorpresa. Me ha pasado en el ejercicio profesional que yo le digo, oye, fue a preguntar al banco
No, es que él no tenía cuenta ahí o tenía una hace mucho tiempo, pero nunca la ocupaba. Vaya y pregunte, no pierde nada y de repente igual hay dinero ahí. A lo mejor no una millonada, pero considerando que este tipo de trámite también tiene un costo, nunca viene mal amortiguar amortiguar un poco. Entonces yo siempre recomiendo, vaya igual al conservador, revise los índices, vaya al banco y pregunte, porque no se pierde nada. Si llegara a ocurrir esto, se hace una ampliación de la posesión y vuelve a salir una resolución donde se añade el bien y ahí lo mismo. Voy al lugar donde está el bien inscrito y señalo y pasa a nombre de los herederos. Perfecto. Porque yo, no sé, yo tengo una pauta dentro de los errores comunes, era omitir los herederos. Sí, clásico. Declarar bien incompleto o incorrecto, como estáis planteando Sí, tú. eso es importante porque, bueno, el común de las personas no está acostumbrada a tramitar en la vía jurídica. Entonces, de repente, anotáis, por ejemplo, un bien raíz, pero va mal inscrito la foja número de año. Entonces, cuando vas a inscribirlo, el conservador te dice esto no calza con, es decir, la persona está inscrito en otro año o en otro libro. Entonces, uno presenta la corrección, pone el bien correcto y vuelve a ingresar. Y que hay otros puntos como lo estabas planteando tú, que era no pagar impuestos cuando corresponde, dentro de los errores. Claro, más que un error, de repente es una sorpresa, que por ejemplo, no sé, puede ser la posesión efectiva de un inmueble y resulta que el inmueble debe contribución. Ah, perfecto. El conservador, por regla general, no suele inscribir inmuebles si tienen deuda de contribución. Entonces hay que regularizar esa situación. Perfecto. Ya sea celebrando un convenio o derechamente pagando. Y acá otro punto que tengo es no actualizar el estado de propiedades o vehículos, que también lo estás planteando tú. Exactamente. El quedarse como con lo que está en la casa y anotarlo y ponerlo. Y yo recomendaría siempre dar una pequeña revisión. No cuesta nada, una vueltecita y a lo mejor te puedes ahorrar una corrección posterior. Ya estamos por finalizar el capítulo de hoy día, ¿ya? Así que te vamos a sacar un poco el jugo también porque vemos que es muy importante este tema. Y es un tema muy práctico, Guille, y hay algo que me voy a permitir salir un poco para comentártelo. Sí. La gente no tiene muchas ganas, yo igual lo entiendo, uno trabaja en esto, pero cuando a todos nos pasa, la vida continúa, los seres queridos se van, en ese momento uno lo que menos quiere es a lo mejor pensar en este tipo de trámite. Pasa que como la vida continúa, el patrimonio siempre va generando obligaciones. Entonces, por ejemplo, si tengo una casa, hay que pagar las contribuciones. Si tengo un auto, hay que pagar la patente, el permiso de circulación. Entonces, no es conveniente dejarlo tirado tanto tiempo porque después, al momento de van a decir, oiga, pero es que esto no está a nombre suyo. Ah, es que no hemos hecho la posesión efectiva. Y a lo mejor en el momento que necesitas atender esos bienes, porque el patrimonio de una persona queda, no vas a tener la titularidad todavía porque no hay nada que diga que tú eres el heredero. Porque la posesión efectiva es como el documento oficial que dice tal persona falleció y los herederos son estos. Entonces, como una recomendación es, obviamente cuando una persona fallece uno no quiere pensar en esto, pero no dejar pasar tanto tiempo. Un par de meses. Además que hay casos también que después van falleciendo los otros herederos, se va transformando. Y ahí se pone más complejo, claro, porque ya tienes que no solo tratar con los herederos, sino que con los herederos de los herederos. Y mientras más personas se involucren en un asunto cualquiera, es más difícil tomar decisiones o actuar, porque hay que pedirle el parecer o la opinión o la autorización a todos. Claro. Entonces, como una recomendación sería, por supuesto, vivir el duelo es parte de, pero también tener la conciencia de que el patrimonio sigue, que la vida sigue y que en algún momento hay que hacerlo. No dejar pasar tanto tiempo, diría yo. Hoy, más o menos, ya como algo más técnico quizás, ¿cuánto tiempo puede demorar en hacerse una posesión efectiva? Generalmente es relativamente rápido, es decir, desde que yo presento la documentación, nos vamos a quedar con la del registro civil, que es como la más común. Sí, la más común. Yo te diría que en 30 días ya está la resolución a menos que haya alguna observación o algo que haya ido incorrecto, que te dicen, oiga, tiene que corregir esto. Pero yo te diría que en 30 días ya está la resolución y con eso tú ya puedes ir a cobrar el dinero o a inscribir las propiedades o a pasar el auto a tu nombre. Es relativamente rápido. Otro caso, ¿qué pasa si los herederos no se ponen de acuerdo? Lo que pasa es que ese es un problema posterior, pero que está súper ligado al trámite de la posesión efectiva, porque la posesión efectiva lo que hace es señalar que una persona falleció, los bienes que dejó y quiénes son los herederos. Pero hasta ahí llega la posesión. No cómo se van a repartir, quién va a administrar esos bienes. Eso es otra arista de la posesión efectiva. Termina cuando tú inscribes todo y queda todo a nombre de los herederos. En ese momento se produce lo que se denomina una comunidad hereditaria. Es decir, nosotros somos comuneros respecto de este bien. Y la ley señala
que un bien, cualquiera que sea, que esté en comunidad, es administrado por todos los comuneros de común acuerdo, que pueden designar o un administrador común, o señalar que alguno de ellos, o dos de ellos los administran, y cómo se reparten los gastos de la propiedad y las rentas que pudiese producir por partes iguales. Pero en mi experiencia, la comunidad es una situación no tan conveniente en el tiempo. O sea, nosotros podemos permanecer en comunidad mientras decidimos cómo vamos a resolver pero permanecer tanto tiempo, porque lo que hablábamos recién, cualquier cosa que quieres hacer vas a tener que preguntarle a todo el parecer, y no todos están en la misma parada. Vamos a ocupar un término bien común, pero hay gente que no está ni ahí en verdad. O sea, reciben una herencia y dicen, ya, bacán, buena onda, pero en verdad yo no estoy ni ahí, no me interesa, Pero hay otros que a lo mejor sí están ahí, o que a lo mejor sí necesitan esa herencia. Entonces, como hay criterios y necesidades diferentes, a veces es muy difícil ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo solucionamos? Si se puede repartir, ideal. Yo siempre le digo a las personas, lo más fácil de repartir siempre es la plata. Entonces, si se puede vender y repartir, perfecto. Pasa que también en una comunidad hereditaria hay personas que a lo mejor tienen un elemento afectivo con alguno de los bienes. Es decir, yo me quiero quedar con la casa porque para mí es importante, y no tiene ganas de vender. Él le puede comprar su parte a los demás. Claro. ¿Qué pasa si no tiene la plata para comprarle la parte a los demás y tampoco quiere vender? Ahí es donde se empiezan a producir los conflictos. En ese caso también hay una solución, y es solicitar al mismo tribunal la partición. Es decir, si los herederos no nos ponemos poner de acuerdo y tampoco alguien se quiere hacer cargo y pagarle al resto, que lo decida el tribunal. Ahora, spoiler alert, el tribunal va a designar un partidor y el partidor va a decir que se vendan las cosas y se repartan la plata. Así, al final el dinero es siempre lo más fácil de repartir. Claro. Entonces yo les recomiendo a las personas que si ya estamos viendo que esa va a ser la situación, mejor pónganse todos de acuerdo, venden y reparten ellos. Porque si usted va a un juicio de partición, en este caso de una comunidad hereditaria, el partidor va a cobrar aproximadamente el 10% de la masa hereditaria. Es decir, la herencia para todos se va a reducir en un 10% por no ponerse de acuerdo. Entonces yo tampoco lo recomiendo tanto. Sí, pues no es conveniente. No es conveniente. Ahora, hay casos donde de verdad es imposible ponerse de acuerdo y ya hay que dejar que un tercero lo haga por los herederos. Hay de todo. ¿Algo más que nos quiera comentar como para ir finalizando? Algo que haya quedado así como... Mira, más que nada desde el punto de vista práctico, en base a lo que ha sido mi experiencia trabajando en las posesiones efectivas, en caso de que sean muchos herederos, yo le recomiendo a las personas otorgarle un mandato a alguien para que haga todos los trámites. Siempre hay alguien que a lo mejor tiene mejor disposición o más tiempo o entiende un poco más. Considerando que cualquiera de los herederos lo puede hacer a nombre de todo, es decir, no hay un problema que alguien haga una posesión efectiva, porque la persona que hace la posesión efectiva y la inscribe y todo, en ningún caso puede disponer de los bienes. Eso es importante mencionarlo también. Siempre el titular, es decir, el heredero es el que puede disponer, ya sea vender o cambiar o lo que sea. Entonces yo recomiendo a lo mejor un mandato para que una persona haga todos los trámites y no estén todos tan pendientes, sino que después está todo listo. Y como lo señalaba recién, tal vez no dejar pasar tanto tiempo. Está bien vivir el duelo, es parte de la vida, pero también tener la conciencia que dejar pasar mucho tiempo puede generar mayores problemas a futuro. Entonces también tener claro que es algo que hay que hacer. Muy bien. Bueno, te queremos dar las gracias nuevamente, Álvaro. Espero que también la gente se le aclaren estos temas. Esta es la gracia de este programa también, de que las personas vayan adquiriendo conocimiento, se vayan educando con respecto a los trámites que hay que realizar. En el capítulo anterior hablamos de que un fallecimiento de un familiar, de un ser querido, no solamente contempla el servicio funerario en sí, que es la urna, hacer el proceso religioso, etcétera, sino vienen muchas cosas posteriormente que hay que ir resolviendo, y una de estas cosas es la posesión efectiva. Es importante tener la información disponible. Claro. Porque en algún momento a todos nos va a tocar y siempre que cualquier situación sea la que le toque en la vida, es mucho mejor cuando uno tiene la información, porque ya tiene más o menos claro, esto es lo que tengo que hacer o para allá tengo que ir. Exacto. Entonces, nada, puedo agradecerte a ti la invitación, encantado de aportar desde mi conocimiento y
Bueno, si esto me imagino que se va a subir o va a estar, las personas pueden dejar en los comentarios si tienen alguna duda o consulta. No, de hecho, sí. Encantado de responder. Bueno, nuevamente te agradecemos. Fuiste muy claro también, yo creo, para responder las preguntas, bien didáctico. Espero que la gente así también lo pueda percibir. Y ya estamos finalizando este segundo capítulo entonces de Saber para Despedir. El nombre dice Saber para Despedir. Sí, está bien. Porque hay muchas cosas que uno tiene que saber para también poder despedir a su ser querido. Y obviamente este tema es uno de los que consideramos que es relevante. Así que damos por terminado este segundo capítulo, la posesión efectiva. Como conversamos, no es solo un trámite, también es una forma de ordenar, cerrar y continuar. Y también de honrar el legado de la persona que no está, porque la persona dedicó su vida, trabajó para generar ese patrimonio que finalmente pasa a sus herederos, entonces también parte de cuidar ese patrimonio es hacer los trámites de manera correcta. Porque uno no sabe qué esfuerzo hubo detrás. Exactamente. Cosas. La historia. Entonces hay que honrar ese patrimonio y tratarlo como se debe. Claro. Entonces, ya como conclusión final, síntesis, cuando uno enfrenta este proceso, hay que hacerlo con calma, sí. Asesorarse y también que sea todo transparente, ¿ya? Así que nuevamente le damos las gracias a Álvaro. Encantado, gracias por la invitación. A la gente también que ve o va a ver este podcast, Saber para Despedir, el podcast de Funeraria Santo Domingo. Así que nos pueden seguir en las redes sociales, en donde siempre iremos dando información importante que sea útil para nuestra comunidad, y también nos siguen acompañando en este viaje donde la memoria y la claridad van juntas de la mano. Así que muchas gracias al Álvaro nuevamente. Hasta y nos luego. estamos viendo